así como María Auxiliadora. También hemos ha desempeñado el papel docente en la Escuela Nacional de Archivos, también docente en la Escuela de Salud Pública, y un sinnúmero de cargos que de repente nos va a tomar mucho tiempo en mencionar. Entonces, en esta oportunidad damos pues la bienvenida y damos pase a la ingeniero, que realmente hay mucho que aprender. Tenemos que aprovechar todos estos momentos de que nos va a brindar toda su experiencia en lo que es clínica y bueno, también archivos y todo lo que compete a la historia clínica. Bienvenida, ingeniera. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por la historia clínica que se maneja en hospitales. Y además tenemos que tratar un tema que es muy importante, que contribuye a la gestión de la historia clínica, que es el Comité de Historias Clínicas y el rol tan importante que tiene en la evaluación, el monitoreo, la validación de los instrumentos que forman parte de la historia clínica. Bien, voy a compartir pantalla. Dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla. Le pido por favor al anfitrión que me permita compartir pantalla. ¿No? Sí, le pido por favor al anfitrión que me permita compartir pantalla, ¿sí? A ver, veamos, ya estamos. Y vamos a empezar. A ver. Yo ni siquiera... Por favor, ¿me avisan si están viendo mi pantalla? No se ve. ¿Se ve? No, no se ve. No se ve. A ver, a ver. De nuevo, vamos a ver. Ahora, ¿se puede ver? ¿Se puede ver la pantalla, por favor? Sí, sí se ve, ceñito. Ahora sí, ya, perfecto. Entonces vamos a empezar con tratar este tema, que es sobre la norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica, la norma técnica número 139, MINSA 2018 de GAIN, que además tiene una modificatoria aprobada con resolución ministerial 265, también del mismo año 2018, y que también tiene una resolución 214-2018 del MINSA. O sea, en el 2018 fue que se trabajó arduamente este tema de la norma, actualizar la norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica. Ustedes recordarán que anteriormente había una norma técnica 022 con la que veníamos trabajando. En esta nueva versión se han incluido justamente temas relacionados a este marco que tenemos en el momento actual, que es el gobierno digital. ¿Qué quiere decir gobierno digital? Es un enfoque ya no desde la perspectiva del servicio de salud, sino desde la perspectiva del usuario. Es decir, todo lo que hagamos en transformación digital, en este marco de gobierno digital, debe estar enfocado a facilitar el acceso a los servicios de salud a toda la población. En ese sentido, está, digamos, trabajada ya esta norma técnica que vamos a ir analizando. La norma técnica es muy amplia, entonces vamos a empezar focalizando los temas. Primeramente, aquí aparece la resolución
214-2018, del 13 de mayo de 2018, con la que se aprueba esta norma técnica 139 para la gestión de la historia clínica. Y vamos viendo ahora, dentro de lo que es el documento normativo, aspectos muy resaltantes que voy a pasar a mencionar enseguida. Empezando, ¿cuál es la finalidad de esta norma técnica? La finalidad de la norma técnica es regular los procedimientos para gestionar la historia clínica y contribuir a una mejor calidad de atención de los usuarios que vienen a nuestros servicios de salud. ¿Cómo? A través de un adecuado manejo, conservación y eliminación de las historias clínicas, así como proteger los intereses legales de los usuarios y también del personal de salud, así como del establecimiento de salud o institución prestadora de servicios de salud. Bien, esta finalidad, de alguna manera, que no ha estado muy clara durante los tiempos anteriores, nos dice claramente que la historia clínica, ¿qué cosa es? Un documento médico legal. ¿Por qué? Por la implicancia que tiene en los derechos de las personas y también de los que brindamos las prestaciones en salud. O sea, ese documento protege los intereses de ambos. Por eso es tan importante su manejo, su gestión y la confidencialidad que este documento representa, ¿no? Entonces, la norma técnica tiene como objetivos establecer los procedimientos técnicos y administrativos para el manejo, conservación y eliminación de las historias en todas las instituciones prestadoras de servicios de salud, llámese instituciones públicas o privadas, o mixtas o militares. También establecer el manejo estandarizado del contenido básico a ser registrado en la historia clínica, en relación con el conjunto de prestaciones que se oferta. Es decir, si hablamos de un hospital especializado, por ejemplo, un hospital que tiene atención madre-niño, entonces tiene que tener todos sus formatos orientados a ese tipo de prestación. Si es un establecimiento que atiende una especialidad de salud mental, por ejemplo, entonces los instrumentos que forman parte de la historia tienen que estar orientados a recoger información justamente sobre lo que es la salud mental del paciente. Sin embargo, hay formatos o instrumentos que son generales, que los vamos a ver a la hora de ver la clasificación documental del contenido de la historia clínica. En el ámbito de aplicación de esta norma es sectorial, por lo tanto, es de aplicación en todos los establecimientos de salud, sean públicos, privados, mixtos del sector salud, según corresponda a los servicios médicos de apoyo. La base legal que tiene esta norma es sumamente amplia, pero yo muy resaltantes. Ejemplo, ya sabemos marco para todo lo que el tipo de atención en salud. Sin embargo, también tenemos la ley de firmas y certificados digitales. Una electrónica tiene que estar todos los registros alados con firma que tiene como respaldo un certificado digital. De esa manera, documento, como sabemos, uno que tiene que, entonces está relacionada justo a darle validación o todos estos registros que forman parte del listado de manejo de complejidad. Hay que enviar un formato que se llama el formato de referencia. Y ese formato de referencia tiene varias copias. Uno de los documentos que debe quedar en la historia, ¿cuál es? El documento con que llega el paciente, el documento de la referencia. Y si nosotros estamos hablando que la historia clínica es un
documento médico legal. ¿Qué significa esto? Que todos los documentos que forman parte de la historia clínica deben ser documentos originales, porque el día que el juez pida una copia autenticada de la historia, tenemos que fotocopiarla y autenticarla, ¿no es cierto? Y no se puede autenticar copia de copia, tiene que ser copia de original. Hay algunas excepciones que permiten que haya copia en la historia clínica. ¿Cuáles son? Por ejemplo, hace varios años salió una norma respecto al, creo que fue en el año 2017, si mal no recuerdo, sobre lo que es el formato único de atención para pacientes asegurados. El FOA, en realidad, ¿qué cosa es? Es una factura. Entonces, como el formato de atención de la consulta externa, ¿no? Después, ¿qué otra base legal tenemos importante que permite discriminar el tipo o nivel de atención? Son la resolución 292 sobre el tema del 2006 sobre lo que es la norma técnica de salud para la atención integral de salud del niño y la niña, o hay otra respecto a las personas adultas mayores, adulto mujer y varón, o sea, todo lo referente a las etapas de vida. Bien, tenemos mucha base legal sumamente importante. Y lo que yo quería mencionarles, además de toda esta base legal, resaltar el tema de la calidad de atención, es decir, la norma técnica, la historia clínica es el documento completo mediante el cual se puede evaluar la calidad de atención de los pacientes. Entonces, hay una norma técnica de auditoría de la calidad de atención que tenemos que cumplirla con el registro completo en la historia clínica, considerando todos los campos que debe registrar de acuerdo a cada formato que contiene la historia clínica, ¿no? Y otra norma base legal que quiero resaltar es el reglamento, esta resolución jefatural 442 del 2014 del Archivo General de la Nación, que aprueba el reglamento de infracciones y aplicación de sanciones del Sistema Nacional de Archivos. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, no podemos destruir una historia clínica, no podemos perder una historia clínica, porque aquí están contenidas las sanciones a aplicar. ¿Qué más? El tema de la eliminación de documentos en las entidades del sector público. Aquí tenemos una resolución jefatural del 2018 del Archivo General de la Nación, ¿no? Esa base legal es sumamente importante, en la cual tenemos que estar enmarcados cuando queremos eliminar historias clínicas que ya terminaron su ciclo de vida. Y bien, quiero mencionarles que, por favor, estas clases tienen una metodología de exposición-diálogo. Entonces, es importante que participen, me hagan las preguntas del caso en el momento que crean por conveniente. Yo le pediría al anfitrión que les permita a las personas que puedan participar y me puedan hacer las preguntas. O de pronto puedan ir anotando sus preguntas y al final de la exposición me las puedan hacer, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a pasar a lo que son las definiciones operativas. Yo voy a resaltar algunas porque todas de verdad son muy amplias, pero lo que acá es importante, si nosotros hablamos que la historia clínica es un documento médico legal, ahora vamos a ver la definición. En esta historia clínica deben registrarse todos los actos de salud que recibe un paciente. Es decir, todos los profesionales de la salud, ¿no? ¿Quiénes son? Menos el médico, porque el médico tu acto se llama acto médico, ¿ya? Entonces, ¿quiénes son los otros profesionales? El psicólogo, la asistente social, el odontólogo, la nutricionista. Entonces, ellos también deben registrar todos los actos de salud en la historia clínica. Y obviamente los médicos van a registrar los actos médicos en la historia clínica.
Entonces no debe quedar ningún acto de salud, ni ningún acto médico que se brinde en los establecimientos de salud sin registrarse en la historia clínica, y eso está definido en el artículo 29 de la Ley General de Salud. Bien, tenemos varios tipos de archivos. Yo ese tema no lo voy a tratar porque ese tema lo va a tratar otra persona. Y lo que yo voy a resaltar es un tema que también me toca tratar, que es respecto al tipo, digamos, de documento de historia que se trabaja por nivel de atención. En ese sentido, quiero mencionar lo que es la carpeta familiar. Luego vamos a ver las precisiones al respecto. Pero primero quiero decirles que la carpeta familiar es, digamos, es una disposición de MINSA que debe utilizarse en los establecimientos del primer nivel de atención. Sin embargo, de acuerdo a la experiencia vivida, la carpeta familiar no es muy operativa en lugares donde hay mucho movimiento poblacional. Sin embargo, en las localidades donde el movimiento poblacional no es tan, digamos, ágil, Ya, entonces, sí es la paga, pues, factible o la usar paga. la carpeta familiar. ¿Le paga usted o yo? Usted. Perdón, Después, ya me ¿alguna voy porque pregunta? tengo que escucharle. Por Ya. favor, apagar su Me micro. voy. La carpeta familiar es aquella que contiene datos referentes a una familia en su conjunto y a la vivienda. Entonces, esta carpeta familiar tiene una ficha familiar al interior, que es un resumen de lo que es de las características de la vivienda, algunos factores socioeconómicos, ¿no? Etc. Pero ¿qué tiene esta carpeta además? Las historias clínicas individuales de cada uno de los miembros de esta familia. Y luego, como esta carpeta familiar tiene una numeración que proviene de un banco de números de familias, diferente al banco de números personal, que luego vamos a tratar más adelante el tema, se debe archivar también en orden correlativo, ¿sí? En el archivo común, sí. Luego vamos a ver, bueno, me toca tratar el tema de comité de historias clínicas. No lo voy a tratar en este tema, porque es un tema especial que debo tratar, sobre lo que es el manejo, la configuración y todo lo demás, que está en la norma, pero que el detalle no está precisado en esta norma. Está en las normas internacionales sobre lo que es la gestión de los comités de historias clínicas. Bien, entonces vamos a hablar ahora, dentro de lo que es estas definiciones, yo quiero resaltar este término epicrisis. La epicrisis es un documento, uno de los formatos importantes de la historia clínica. Cuando un paciente está hospitalizado, este documento resume todo el episodio de la hospitalización. Ya hay que tener muy claro los contenidos de esta epicrisis y cumplir con ellos. No confundir lo que es la epicrisis con lo que es el informe de alta. La epicrisis es un documento que queda en la historia clínica y a pedido del paciente se le puede dar una copia, pero que tiene un costo. En cambio, el informe de alta es un documento obligatorio que hay que darle al paciente. Cada vez que un paciente se va de alta, es obligatorio entregarle el informe de alta, que tiene unos campos muy pequeños, muy sucintos, ¿no? En donde el paciente puede saber qué diagnóstico ha tenido, si se le ha hecho alguna intervención quirúrgica y cuál es el paso a seguir. Es decir, su tratamiento y luego cuándo debe regresar a la consulta externa o un control. Básicamente es eso. ¿Y de qué periodo a qué periodo está hospitalizado? Mientras que la epicrisis es mucho más amplia. A pesar de ser un resumen de hospitalización, sirve para dar continuidad a la atención del paciente en las siguientes unidades productoras de servicios que visite o que tenga necesidad de recibir atención. ¿Bien? Entonces, ¿qué dice la norma? Es el documento médico legal en el que se registra el resumen de la historia clínica que se originó
por el ingreso del paciente a la IPRES, que debe de realizarse según el procedimiento establecido en los formatos de historia clínica. O sea, más adelante están los contenidos de cada uno de los formatos, y ahí está el contenido que debe tener la epicrisis. ¿No tuvieron el copago? No sale eso. Acá dice que se entrega obligatoriamente, pero a la solicitud del paciente o su representante legal dentro del plazo máximo de 5 días. En caso de defunción, la oportunidad de la entrega es con el egreso del difunto de la institución prestadora de servicios de salud y se realiza en forma obligatoria al representante legal del difunto. Bien, pero eso es cuando fallece. Cuando fallece, ahí sí se le debe dar obligatoriamente una copia del epicrisis. Ya está, pues. Ya no sale. Pues no. Ya está. No, pues no. A ver, te voy a mandar yo. Pues no. Te mando el link. Ahorita. Escucho que están conversando. A ver, vamos a ver la definición de historia clínica. Un momentito, por favor. A ver, va. Déjame lo que quieres. A ver, esta definición es importante y es una definición quizás un poco diferente si nosotros buscamos la bibliografía general. Esta definición de historia clínica tiene algunas precisiones, y esas precisiones que tiene es justamente de haber recogido el diagnóstico de qué está ocurriendo con nuestra historia clínica en nuestros establecimientos de salud desde tiempos inmemoriales, ¿no? Y eso hay que corregirlo. Entonces, ¿qué dice la norma? La historia clínica es el documento médico-legal, ojo, por lo tanto es original, en el que se registran los datos de identificación y de los procesos relacionados con la atención del paciente. ¿Ok? Estamos claros, puede ser estándar esta definición, pero dice en qué forma, en forma ordenada, integrada, o sea que debe tener todo lo que al paciente se le ha efectuado, todas las prestaciones que se han dado, todas las acciones preventivas y promocionales también, ¿no? Pero algo más que es sumamente importante, este término, dice, estos dos términos son muy relevantes, miren lo que dice, decía, en forma ordenada, integrada, secuencial, ojo, e inmediata de la atención que el médico u otros profesionales de salud brindan al paciente o usuarios de salud. Bien, ¿por qué dice secuencial e inmediata? Porque la secuencia que debe haber en la historia clínica es cronológica. No es como en algunos lugares que he visitado en el interior del país, ordenan todas las hojas de hospitalización, aparte todas las de emergencia y luego todas las consultas externas. No. Ahí se pierde la cronología. En la historia, por eso es que dice que debe ser secuencial. Y el otro término, inmediata, es mientras el médico está atendiendo al paciente, va registrando, o sea, quiere decir en tiempo real. Si trabajamos una historia clínica electrónica, mientras está atendiendo al paciente, se va registrando en la computadora, en la tablet, en la laptop, en el instrumento en que se haya definido que se va a registrar esa atención, ¿no? Ya, entonces es inmediata. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos ha dicho la realidad? ¿Qué cosa? ¿Por qué ese término se incluyó en la definición de historia clínica? Porque hemos observado en algunas emergencias grandes que el médico que está atendiendo, como tiene tantos pacientes, registra en el libro de emergencia solamente una parte, ¿no? El nombre del paciente, qué sé yo, el diagnóstico tal vez, y de pronto empieza a atender. Viene el otro, pone lo mismo y dice, después lo completo, y va guardando sus hojas de emergencia, sus historias de emergencia. Y después lo completo. Pero ¿qué resulta? Que cuando va a completar, se olvidó de algo, se confundió, y por eso es que ustedes ven a veces tienen que operar la pierna derecha y le operan la pierna izquierda. No sé si ustedes han escuchado algunas veces en las noticias. ¿Por qué ocurre eso? Porque no se registró la prestación en el momento de la atención. Y eso yo misma lo he evidenciado. Y yo lo he evidenciado cuando yo estaba en Cayetano Heredia y era la jefa de estadística. Recuerdo mucho que un paciente, mis puertas eran de Luna,
y casi me rompe la puerta, casi me trae la puerta abajo, porque me decías, entra y me dice, señorita, me acaban de entregar mi constancia de atención que he pedido para hacer mi denuncia. Y no puede ser que me la hayan puesto mal. Entonces yo agarro la constancia, pido la historia y comparo. Y la constancia estaba tal cual decía la historia. Y yo digo, pero señor, discúlpeme, la constancia está bien, está tal cual está en la historia clínica de emergencia. No está tal cual. ¿Qué dice ahí? Dice corte en hemicara derecha. Y en la constancia y en la historia dice corte en hemicara derecha. Míreme la cara, señorita, me gritó. ¿Dónde tengo el corte? Me dijo. Y lo tenía en el lado izquierdo. ¿Qué quiere decir? Porque cuando investigo, llamo al médico, busco al médico para que corrija, investigo y me pongo a ver cómo era el proceso. Lamentablemente, como era tanta la demanda, lo dejaban para después. Es en ese momento justamente cuando se levantaba información para hacer la norma técnica, la primera versión, y es por eso que se incluyó este término. Y eso no era solo ahí, era en diferentes sitios, ¿no? En diferentes hospitales. Entonces, por eso es que el registro tiene que ser en forma inmediata. Y deben ser refrendados con la firma manuscrita o digital de los mismos. Y las historias clínicas son administradas por las IPRES, por las instituciones prestadoras de servicios de salud. Ahora bien, esa es la definición de historia clínica. Y veamos ahora historia clínica electrónica. Y lo que es la diferencia entre historia clínica electrónica e historia clínica informatizada, porque aquí hay mucha confusión. Fueron a decirme el otro día, me llamaron y me dijeron de un hospital de Lima, ingeniera, ya mi director está anunciando que ya va a sacar la historia clínica electrónica. Pero según lo que usted nos acaba de informar, lo que vamos a sacar no es una historia clínica electrónica, efectivamente. Es una historia clínica informatizada, así es. Tengamos mucho cuidado, entonces, en manejar los términos. Vamos a ver qué dice la norma. Historia clínica electrónica es la historia clínica registrada en forma unificada, personal, multimedia, refrendada con la firma, ojo, digital del médico u otros profesionales de la salud, cuyo tratamiento, registro, almacenamiento, actualización, acceso y uso se realiza en estrictas condiciones de seguridad, integralidad, autenticidad, confidencialidad, exactitud, inteligibilidad, conservación y disponibilidad a través de un sistema de información de historias clínicas electrónicas de conformidad con las normas aprobadas por el Ministerio de Salud como órgano rector. ¿Ok? Ojo. Dice que tiene que estar refrendada con la firma digital del médico o el profesional. Ajá. Entonces, si nosotros hacemos una historia clínica que se carga en el sistema directamente, pero no tiene firma digital, la imprimimos y la firmamos, la mandamos a archivo, no es historia clínica electrónica, señores. Es historia clínica informatizada. Y veamos cómo se define aquí. Historia clínica informatizada es la historia clínica soportada en medios electrónicos que permiten su almacenamiento, actualización y recuperación en una amplia gama de posibilidades para el uso de la información clínica, procesos y metodologías estandarizadas. Dicha historia clínica no utiliza la firma digital para refrendar su contenido. Ahí está. Entonces, si nosotros queremos mejorar, optimizar, digamos, ese registro de la historia clínica, porque a veces cuando los médicos escriben no se le entiende la letra, ¿no? Es mejor que la hagan de frente en el sistema, ¿sí? Pero hay que imprimirla, queda la data guardada que nos permite un mejor perfil de morbilidad, etcétera. Pero se tiene que imprimir y firmar a manuscrito para que tenga el valor legal. Es una historia clínica informatizada. La historia clínica electrónica, para que tenga valor legal, tiene que tener una firma digital. Y la firma digital está avalada ¿en qué? En un certificado digital. No, estoy escuchando yo mi charla. No. A ver, ¿quién nos da ese certificado digital, señores? ¿Qué le da valor legal a la firma digital? Miren, nosotros si tenemos un DNI electrónico, para quienes lo tienen, ¿no? Okay. Y trabajan con su
con su clave, ¿Qué? con su PIN. Ahí está. El DNI electrónico, blanquito, no sé si se visualiza al revés. Se visualiza, ¿no? Este DNI electrónico, cuando uno lo saca, le dan una clave. Uno mismo pone su clave, ¿correcto? Con esa clave, ustedes y un lector de tarjeta inteligente, pueden ustedes firmar electrónicamente un documento. Pero cuando lo hagan con este instrumento sin el aval de un certificado digital, no tiene valor legal. Es solo como persona natural. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve, por ejemplo, para firmar la declaración jurada de intereses, que hoy en día estamos obligados a firmar todos aquellos que tenemos un cargo. Jefe de unidad, jefe de área, estamos obligados, ¿correcto? Ya, ante la PCM. Entonces, con esto nosotros firmamos digitalmente y electrónicamente y a través del lector de tarjeta inteligente. Pero no tiene valor legal si no tiene un aval de un certificado digital. Bien. ¿Quién nos da el certificado digital como persona jurídica? Porque si somos un hospital y vamos a firmar en una historia clínica electrónica, obviamente estamos respaldados por un hospital, una institución, ¿sí? Entonces, nos lo da RENIEC. También hay otras empresas que también nos dan ese certificado, ese certificado digital, de firmas digitales. Son empresas certificadas que nos dan ese, para que nuestra firma con este DNI tenga un valor legal en forma corporativa, ¿correcto? Bueno, la mayoría estamos trabajando con RENIEC este tema, ¿sí? Entonces, quiero que ustedes tengan claro que si vamos a trabajar con una historia clínica electrónica, tenemos que trabajar con firma digital avalada en un certificado digital. Si trabajamos con una historia clínica informatizada, tenemos que imprimirla y firmarla como siempre se ha firmado a manuscrito y obviamente archivar. En el caso de historia clínica electrónica, si la imprimimos, esa firma electrónica no tiene valor, porque solo tiene valor ¿cómo? En forma digital, nada más, ¿ya? Entonces, con esta ley de certificados digitales que nos da el aval legal, si tenemos algún problema legal y hay que justificar ante el juez, esa historia clínica electrónica tal cual, medio magnético, tiene la validez legal. Bien, estando claro esto, espero que así sea, vamos a pasar a otra definición, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora el tema de transferencia documental. Entonces, cuando tenemos que, digamos, es cuando se transfiere historias de un archivo a otro. Entonces, normalmente las instituciones de salud que tenemos, nuestro archivo de historias clínicas donde se resguardan las historias clínicas, ¿correcto? Ya. Pero nuestro archivo de historias clínicas tiene archivo activo, archivo pasivo, ¿y qué más? Archivo especial para casos especiales, ¿no? Y cuando ya termina, digamos, el ciclo de vida de la historia, ¿no? Cuando ya termina ese ciclo de vida de la historia, ¿a dónde pasamos nuestras historias clínicas? Al responsable del archivo, de los archivos, al archivo central de cada institución. Cada institución tiene un archivo central. Esta persona que está a cargo del archivo central debe manejar todas las normas archivísticas y el ciclo vital de las historias, porque es quien lidera el tema de la eliminación de documentos. Arma la tabla de retención de documentos anual y la hace aprobar con resolución y esta hace de conocimiento al Archivo General de la Nación. Entonces, esa transferencia del archivo que está a cargo, el archivo normalmente
establecimientos del MINSA, el archivo de historias clínicas, ¿de quién depende? De estadística, está integrado a estadística, ¿correcto? Pero cuando hablamos, cuando ya pasamos a esa otra área, es cuando ya nuestras historias terminan su ciclo de vida, los pasamos ¿a quién? A este órgano administrador de documentos, quien tiene que trabajar todo el tema de eliminación de historias clínicas, pero no lo puede trabajar solo. Para trabajarlo, digamos, este tema ya lo va a presentar Lucy Alcántara cuando le toque su tema. Yo solamente estoy tocándolo en tema general. Entonces, esta transferencia documental es justamente cuando se hace ese traslado a otra área, a otro archivo que no es justamente el archivo de historias clínicas que está dentro de estadística informática. ¿Okay? Bien. Y que debe estar obviamente dentro del programa de control de documentos, ¿no? Que se elabora anualmente. Bien. La norma tiene una serie de acrónimos, ¿no? Y ahora propiamente vamos a ver lo que son las normas que están contenidas en este documento normativo. Dice, las atenciones de salud brindadas a los usuarios de salud en las IPRES públicas, privadas y mixtas deben registrarse obligatoriamente en una historia clínica, debiendo consignarse, ¿qué cosa? Fecha, hora, nombre, apellidos completos, firma y número de colegiatura, registro de la especialidad de corresponder del profesional que brinda la atención, independientemente de la modalidad de atención. En el caso de menores de edad, debe consignar los nombres y apellidos del padre, madre, tutor o apoderado del menor y su número de DNI antes de la atención a ser prestada. Estos son los datos de identificación que tiene la primera parte, toda historia clínica. Bien, dice que los recursos para el proceso de gestión de historias deben estar en el plan operativo institucional. Aquí me detengo desde su apertura, dice, hasta su eliminación, correspondiente a la historia clínica manuscrita o electrónica. Entonces, acá me voy a detener un momento. Cuando hablamos, o sea, hay temas que están implícitos, que no están explicitados, ¿no? Por eso me detengo y los aclaro. Cuando hablamos de recursos requeridos para el proceso de gestión de historias clínicas, recordemos que la historia clínica, cuando es física, para conservarse adecuadamente, ¿qué requiere? Una carpeta. Bien. Esta carpeta, señores, tiene ciertas características que les voy a explicar. Esas características que tiene esa carpeta, obviamente hace que tengan un costo, que no se lo podemos cargar al paciente. Hay dispositivos de su salud, cartas de Defensoría de la Salud, Defensoría del Pueblo, que no se puede cobrar. Entonces debe de ser parte de nuestros costos. Por lo tanto, debe de estar dentro del plan, ¿no?, operativo institucional para que esto sea financiado por la institución. ¿Ok? Igual en los lugares donde entrega un carnet, no sé si hasta ahorita estarán entregando un carnet como para fidelizar al paciente o escribir sus citas, aunque ahora las citas también son electrónicas y ya no hay necesidad de aquello, pero si en algunos lugares todavía se utilizan, entonces sí, efectivamente esto no debe de cargársele a la atención del paciente. Bien. Recordemos, la historia clínica es confidencial, por lo tanto, hay que asegurar los recursos necesarios justamente para resguardar esa confidencialidad y acceso restringido a la historia clínica. Por lo tanto, el archivo debe de tener las seguridades correspondientes. Bien. Bueno, hay algunas actividades que se hacen fuera del establecimiento, sobre todo en el primer nivel de atención. ¿Cuáles son? Las visitas domiciliarias, la vacunación, las campañas de salud, por ejemplo. Ahora el tema de la vacunación COVID. Bueno, ahorita incluir en la historia clínica todo el tema de la vacunación COVID está bastante complicado. Por eso nos dan un carnet y lo guardan en una base de datos, ¿no? A través del GISMINSA, donde uno entra y puede ver todo el historial de vacunas de la persona que fue vacunada.
sea COVID y sea cualquier otra vacuna, ¿no? Entonces, sin embargo, hay que cautelar, como dice acá, que todas las atenciones de salud prestadas fuera de la IPRES, ¿no? De esta deben ser incorporadas a la historia clínica del usuario, ¿ya? En el respectivo formato a la prestación brindada. Bien. Luego, el médico tratante es el encargado de firmar la copia de la historia clínica, epicrisis, informe de alta e informes médicos, consentimiento informado que le solicite. Y cuando él no está, en su ausencia, dentro del plazo previsto, lo hará en sustitución el médico jefe del servicio. Bien. Los formatos de atención que forman parte de la historia clínica deben consignar, acá también me detengo, porque dice, debe consignar los nombres y apellidos completos del paciente, usuario de salud y el número de historia clínica, dice, ubicados en un lugar uniforme y de fácil visibilidad. No es así. Tiene que estar en la parte inferior sí o sí, porque la historia clínica, ¿cómo se maneja? Como un bloque. Las hojas se pasan como un bloque. No puede estar en cualquier parte de fácil visibilidad, es en la parte inferior. Eso nosotros lo habíamos explicitado en la versión 2 de la norma técnica anterior. En esta norma, lamentablemente, lo han cambiado y no es así, ¿no? Hay algunas cosas perfectibles en esta norma, ¿sí? Bien, todas las anotaciones registradas en las historias clínicas deben ser objetivas, con letra legible. ¡Ay, socorro! Ustedes saben que con letra legible, bien difícil, ¿no? Sin enmendaduras, utilizando solo las abreviaturas o siglas que figuran en la lista de abreviaturas de la presente norma. Dice, en ningún caso se permitirá el uso de siglas en los diagnósticos. Así debería ser. Pero hay siglas internacionales muy utilizadas. Por ejemplo, la diabetes mellitus, DBM, ¿no? Ya todos lo saben. IRC, insuficiencia renal crónica, pero se puede confundir con infección respiratoria o algo así, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con la siglas. Bien. Dice, el personal de salud es responsable de la veracidad y legibilidad de los datos e información que se registran en todos los formatos de la historia clínica, así como de la custodia y conservación de estas, cuando les sean entregadas para actividades de atención, docencia e investigación. Ojo, ¿qué pasa cuando la historia clínica sale a un servicio de hospitalización, por ejemplo? ¿Le entregan a quién? A la enfermera. La enfermera es responsable, pero la enfermera le da al médico, o sea, el médico coge la historia y la usa, y de pronto el médico la dejó por ahí o se llevó para revisarla en su casa, se la llevó y no está disponible. Pero ¿quién es responsable si esa historia se pierde en hospitalización? Es la enfermera. No es el personal de archivo, ojo, porque múltiples veces he visto que al personal de archivo lo documentan, lo quieren sancionar, le llama la atención cuando la historia clínica se extravía fuera del servicio de archivo. Cuando la entregó correctamente con cargo a hospitalización o consulta externa y no regresó y se perdió. No, señores. El responsable es aquel a quien se le entregó, y acá claramente está en la historia, en la norma, perdón. Muy bien. Los diagnósticos consignados corresponderán a la clasificación internacional, CIE, debiendo estar codificados por quien lo realiza. O sea, el profesional de la salud tiene que codificar y además tiene que consignar el tipo de diagnóstico, presuntivo, definitivo, repetido, para que el médico, otro médico, si lo atiende, pueda darle continuidad y no se repita el diagnóstico definitivo más de una vez. Porque eso, ¿qué significaría? Que estamos incrementando la morbilidad y distorsionando, obviamente, el perfil de morbilidad del establecimiento. Bueno, obviamente las reacciones adversas tienen que ser registradas y reportadas definitivamente. Después, bueno, siempre hay un responsable de farmacovigilancia, ¿no? O el comité de farmacovigilancia de la IPES, que tiene que notificar a quien tiene que llegarle esta información. Hay normas al respecto. Y además, la IPRES está obligada a organizar, mantener, custodiar y administrar el archivo de historias clínicas en medios convencionales o electrónicos o en ambos, según corresponde el caso. A ver,
Si nosotros decimos en el momento actual, en el marco de gobierno digital, vamos a implementar una historia clínica electrónica. Y esta tiene que tener acceso, obviamente, pues el médico cuando atiende tiene que tener acceso a ¿qué? O tiene que interfazar con el sistema de radiodiagnóstico digital. ¿Sí? Y entonces tenemos que resguardar esa información. Y bueno, ese es un tema que me toca más adelante, pero voy a tocar una pincelada. Cuando tenemos un archivo físico de historias físicas y estamos implementando una historia clínica electrónica, ¿y cómo hacemos con ese archivo físico? Entonces, ahí hay un proceso intermedio que lo voy a mencionar en su momento, ¿no? Pero que es importante que esto esté integrado. ¿Por qué? Porque la historia no puede estar particionada, la historia es única e integral. Y es más, cuando hablamos de gobierno digital y hablamos de historia clínica electrónica, estamos pensando en una historia clínica electrónica única, en una base de datos que cuando el paciente viaje a cualquier parte del país, sea capaz el médico que lo va a tratar de ingresar y ver su historia clínica en cualquier parte que se haya atendido. Y se va al resto del mundo igual. Por eso, señores, cuando trabajemos una historia clínica electrónica y líneas arriba, en la base legal vimos que el Ministerio de Salud ha normado sobre historia clínica electrónica. Ojo, no ha normado algo importante. Yo me reuní esta semana con el director general de OGTI, Oficina General de Tecnologías de Información de MINSA, y le manifesté esta preocupación. ¿Qué cosa no ha normado en historia clínica electrónica el país? El tema de los estándares clínicos. O sea, todo el mundo, o sea, podemos escribir la historia en diferentes idiomas, pero estos tienen al interior una codificación estándar que permite que lo entienda el que habla en sueco, el que habla en inglés, el que habla en francés, todo, cualquiera. Así como el CIE-10, igualito. Igualito, esta codificación debe interpretar, por ejemplo, la terminología médica, por ejemplo, perímetro cefálico, por ejemplo, qué sé yo, altura uterina, ¿no? Se me ocurre, todo esto debe tener, tiene una codificación. Ya hay historias internacionales, yo misma estoy promoviendo la implementación de una historia clínica electrónica que en mi gestión, cuando fui directora general de tecnologías de información en el CIS, en mi gestión se implementó en el Hospital Lorena del Cusco y en una red de 4 establecimientos de la Lorena del Cusco, y me dio mucha satisfacción la semana pasada ver una exposición de la máxima autoridad del CIS, la doctora Cecilia Ma, que expuso, y justamente mencionó que aquello que yo impulsé en mi gestión, por fin, ahora se utiliza mucho, que es la plataforma de interoperabilidad SOASIS, a través del cual llega la información del FUA, llega desde el Hospital Lorena y de sus establecimientos a través de esta historia clínica electrónica que se llama Open Clinic, ¿no? Una historia magnífica. Esa sí tiene todos los estándares internacionales y que la podemos pedir y nos la pueden dar, no cuesta nada, porque está basada en un software libre, está desarrollada en Java, y se pueden hacer los ajustes que aún para el establecimiento de salud, ¿no? Entonces, esta sí tiene los estándares internacionales, pero es importante que esos estándares internacionales estén normados para el país. Hemos tenido varias reuniones con la Organización Panamericana de la Salud para ver este tema, justo cuando yo estaba en ese cargo, y hemos determinado cuáles son los estándares que va a adoptar el país. Sin embargo, no han salido las normas. Lamentablemente, ¿no? Hemos trabajado mucho y todavía estamos a la espera de esa norma. Y bueno, pues esperemos que salga pronto. Es importante hablar un mismo idioma, así como tenemos el CIE-10, como tenemos el CPT o CPMS, como tenemos la codificación única de medicamentos, por ejemplo, ¿no? Bueno, no hay única, creo que hay más de una, pero la idea es tener una, ¿sí? Bueno, y aquí, en este punto de la norma, ¿cómo vamos con el tiempo? Bueno, en este punto de la norma dice, es obligatorio la conformación del Comité Institucional de Historias Clínicas. En el primer nivel de atención estará a cargo de la red de salud, de la DIRESA, JERESA y las redes integradas de salud en el ámbito de Lima Metropolitana. Ojo, yo tengo 3 meses en el cargo en la red de Lima Sur, pero
estoy trabajando muchas cosas al mismo tiempo y obviamente no puedo vulnerar todo porque me quedan unos días nomás porque ya cambia el gobierno y ya me tengo que ir a mi sitio, ¿no? Todos cambiaremos. Entonces estamos avanzando, pero yo no tengo a cargo, yo soy tecnologías de información y no tengo a cargo el tema de Comité de Historia Clínica porque eso está en otra área, en otra dirección, lamentablemente, entonces no lo puedo impulsar. Pero sí, acá dice la norma que es cada jereza, direza, diris, tiene que promover esto y tiene que liderar el Comité de Historias Clínicas de los establecimientos del primer nivel. En cambio, los hospitales e institutos está a cargo de cada IPRES, ¿no? La formación del comité es a través de acto resolutivo, definitivamente. Y bueno, el responsable de los registros médicos es un miembro permanente, en realidad es un miembro nato. Acá menciona las funciones del comité. Yo esta parte la voy a, digamos, a mencionar en el momento que me toque el tema. Quiero saltarme esto porque es un tema aparte que lo vamos a tratar, ¿no? Y vamos a ir viendo el tema de la accesibilidad. La historia clínica, ya ustedes saben, es de acceso restringido. Acá bien lo dice, solo personal autorizado. ¿Sí? ¿Alguien me habló? Aló. La entrega del informe de alta al egreso del paciente es de carácter obligatorio y gratuito, tal como lo mencioné, ¿no? Debe disponerlo esto el responsable del hospital, claramente, ¿no? Habla del primer nivel de atención que tenemos que usar la ficha o carpeta familiar y las historias o formatos por etapas de vida, ¿sí? Según la modalidad de atención. Y bueno, los hospitales que tienen población asignada dice que podrán utilizar la carpeta familiar. Les cuento, no es operativo. Definitivamente. Sí pueden usar y deben usar los formatos por etapa de vida. Pero usar carpeta familiar, discúlpenme, pero no es operativo. O sea, yo que he trabajado en diferentes niveles de hospitales, ahorita he trabajado hace poquito y ahora soy personal de planta, ya no soy del Hospital Cayetano Heredia, soy del Hospital Especializado Madre Niño San Bartolomé. Entonces, el tema de carpeta familiar definitivamente no funciona. No funciona en un hospital. Bien, los formatos básicos y formatos especializados de la historia. Mire, este tema de formatos básicos y especializados, aquí en la norma, hay una especie de superposición o confusión. Este tema lo voy a tratar muy claramente porque ustedes tienen que saber correctamente cómo es esa clasificación. Y la base normativa estaba en la versión anterior y está en las normas internacionales de la Organización Mundial de la Salud y Panamericana de la Salud, quienes norman aquellos vacíos que están en nuestras normas nacionales. Entonces, eso se los voy a mencionar en momento aparte. Ingeniera, disculpe. Bien, ya sabemos. ¿Sí? Disculpe, ¿Preguntas? hay un participante que quiere realizarle una pregunta, por favor. ¿Cómo no? A ver, por favor, le escucho. Escucho su pregunta. Sí. Le escucho. ¿Sebastián? ¿O quién me está preguntando? Sebastián ha levantado la mano, pero tiene el micrófono apagado. Por favor, si le pueden habilitar el micrófono para que pueda hacer su pregunta. Sí, ingeniera, ya está activado. A ver, por favor. No, veo que no. ¿Me escucha? Ya, ahora sí le escucho. Sí, habla la señora Lucía Alcántara. Ingeniera, hay un tema que se pasó, quise hablar, pero no podía, tenía el audio apagado. Cuando hablamos de lo que es el sistema electrónico, me dice que la plataforma es gratuita ahora. No, a ver, ese es un tema importante y me complace mucho que me preguntes. Hay diferentes historias clínicas electrónicas libres que uno puede bajar y puede implementar, ¿correcto? Claro. Pero de todas esas historias clínicas que son N, historias clínicas gratuitas, la que va a la cabeza en lo que es usabilidad es la historia Open Clinic. Esta historia clínica ha sido implementada en Sudáfrica
ha sido adaptada a muchos países con mucha facilidad, ¿ya? Por el gobierno belga. Entonces al gobierno belga se le invitó al CIS y con el CIS se implementó en el Hospital de Emergencias Pediátricas. Muy bonita, la han adaptado, excelente, tiene el fuego electrónico, tiene todo. Pero ¿por qué no se llegó a usar en toda su magnitud? Porque en ese momento no tuvieron dinero para comprar los certificados digitales para poder firmar. Entonces quedó ahí. Y el programador que hizo todo esto, porque acá hay que tener un programador en Java, nunca le pudieron pagar. La policía se lo llevó a la sanidad y ahí está trabajando la implementación de la historia clínica by Clinic. Sin embargo, con un equipo mío, nosotros implementamos en el Hospital Lorena. Es un software libre. Si ustedes tienen interés en implementarlo, ustedes lo pueden pedir a la doctora Cecilia Ma del CIS, que es la máxima autoridad, la jefa del CIS, y ella va a estar muy complacida en compartírselas. Ustedes le pueden pedir la última versión del Hospital Lorena, porque ya ahí tiene todo, para que sobre esa base ustedes hagan su adaptación a las cosas que ustedes necesitan a su realidad. Simplemente le piden que le va a dar con código fuente, con todo. Contratan un programador en Java y él hace las adaptaciones. Y es excelente. Excelente, yo lo digo porque yo lo he visto. Por eso es que yo la impulso. Y ahora yo la voy a implementar en este corto plazo en uno de los maternos de mi jurisdicción. Ya la pedí a la doctora Cecilia, ya hablé con ella, me dijo, mándame un oficio, ya se lo mandé y ya ella me debe estar compartiendo eso, ¿no? Claro, estaría excelente, ¿no? Pero también ya usted mismo lo dijo, el recurso logístico es importantísimo. Tendríamos que tener toda una equipo de tecnología de punta, tendríamos que tener de repente también los personas o ingenieros idóneos para poder implementar este sistema, y también tendríamos que tener un trabajo arduo, porque sabemos que la historia electrónica tendríamos que, como usted dice, tener al mismo tiempo, o sea, vaciar de repente toda la historia de cierto paciente ya electrónicamente, ¿no? Por decir todo lo anterior. No, Lucy, no es así. Cuando tú implementas una historia clínica electrónica, implementas de aquí para adelante, porque es una historia construida en tiempo real. Lo que está atrás, lo que tienes que hacer es digitalizarlo, pero digitalizarlo con un sistema administrador de imágenes. ¿Para qué? Para que el médico va a tener dos plataformas, el digitalizado y el que está construyendo en tiempo real, y él va a poder acceder a los dos para poder mirar sus antecedentes, pero no se va a cargar en la base de datos de historia clínica electrónica, porque esa se construye en tiempo real. Ya, la otra forma, por eso ese es un tema que yo lo voy a tratar, me toca creo que en el tercer módulo, creo, en el segundo módulo, creo que me toca yo voy a explicar cómo es ese proceso. Ya. Me he adelantado como bien. No, pero está bien, me parece bien que hagan las preguntas cuando ustedes tienen la inquietud para ir avanzando, ir aclarando estos temas, porque son temas de mucha inquietud. No se necesita mucho equipo para implementar esta historia. Lo que se necesita es, bueno, sí, tienes que tener computadoras, puedes empezar con algunos módulos, no con todos, ¿no? Y poco a poco ir implementando. Lo importante es que lo vean, que el programador en Java lo vea, y que yo tengo la suerte de tener un programador en Java. ¿Ya lo vio? Le encantó. Le encantó. Y el de San Bartolomé también, pero ahí tengo la informática, no quiere, ahí es una cosa un poco, como yo no soy la jefa, soy la asesora, no puedo imponerme, pues, ¿no? Claro, ingeniera, entonces, esto es sería lo ideal, o se aplicaría lo ideal en el sistema hospitalario, ¿no es cierto? Y en el primer nivel. En el primer nivel, la misma historia se aplica, solamente usan los módulos que son necesarios. Por eso es que nosotros implementamos en el Hospital Lorena y en una red del primer nivel de sus establecimientos. Como yo tengo primer nivel, yo le pedí a la doctora que me mande la última versión del primer nivel que ellos han ajustado allá en Lorena. Ella viajaba al Cusco la semana pasada, justamente a traerse esa última versión del primer nivel. Y eso, yo con documento, hay que pedírselo con documento.
Sí, porque supuestamente también ahorita está como el primer nivel está preocupado en implementar el e-Cali, ¿no? En el primer nivel. Entonces, Ay, socorro. entonces, ese es un tema, por eso, qué bueno que va a llegar después ese tema para poder discutirlo de repente un poco más a fondo, ¿no? Pero ya por lo menos me da luces sobre ese tema. Muy bien, Sí. ingeniera, gracias. Ya, gracias. Quiero aprovechar que has tocado ese tema para poder manifestarles que yo también tengo eJali en mis establecimientos de primer nivel priorizados. De los 130 en 83 han instalado eJali y me han dado un montón de equipamiento para aquello. Yo no puedo descartar el eJali a pesar de todos los bemoles que tengo. Ya fui ahí, estoy haciendo un informe muy amplio y hablé con el director general de OGTI Minsa porque en realidad no es operativo. Pero como lo están impulsando, yo no quiero irme en contra de lo que están impulsando, tiene una resolución. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? La Open Clinic la voy a interfazar con el eJali. ¿De qué módulo? El módulo de internamiento y el módulo de emergencia-urgencia. Eso es lo que voy a hacer. Hay que interfazar. Y dejarlo que ellos avancen, pues, pero si demoran mucho, ya pues le gana el otro, ¿no? Claro, exactamente, claro. Y quien esté mejor implementado o que nos brinde todas las facilidades para el personal médico, entonces creo que sería lo ideal, ¿no es cierto? Claro, a la final de cuenta queremos un buen resultado. Sí. Muchas gracias, ingeniero. Ya, gracias a ti por la pregunta. Bien, estamos sobre la hora, pero yo quiero terminar. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, por favor. ¿Nadie más levantó la mano? ¿Todo está claro? ¿Ok? Entonces, el tema de ordenamiento de las historias de las formatos de la historia clínica también lo voy a mencionar en su momento, ¿no? El tema de foliación, el tema de, miren, te voy a leer esto antes de terminar. Acá en este punto 4.2.23 dice lo siguiente. El número de identificación de la historia clínica será el número de documento nacional de identidad, emitido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC. Para el caso de las personas de nacionalidad peruana y el carnet de extranjería que emite el Ministerio del Interior para el caso de extranjeros residentes. Y el pasaporte o el documento de identidad extranjera para el caso de personas extranjeras en tránsito. Luego dice, para el caso de pacientes sin documento de identidad, las CIPRES asignan un número correlativo de historia clínica provisional en tanto se determine y confirme la identidad del usuario de salud. No, por favor. Esta es una locura. Esto es imposible. Si nosotros tenemos un archivo físico, no podemos identificar solo con el número de DNI, porque el número de DNI tiene 8 dígitos. Nuestros archivos clínicos, ¿hasta cuántos dígitos tiene máximo? Hasta 7. ¿Ya? Cuando tenemos más de 1 millón de historias. Pero yo no sé si el hospital de Huaral llega a 1 millón, pero con 7 dígitos se puede utilizar el método dígito terminal compuesto. Si nosotros tuviésemos historia clínica electrónica, no importa la cantidad de dígitos que tenga, ahí sí puede ser solo con DNI. Pero mientras tengamos un archivo físico, tiene que ser con un banco de números propio de la institución. Ojo, y estándar para todos. Nada que con carnet de extranjería 1, eso es una locura. Y el otro con un número provisional. Oiga, ¿usted cómo va a organizar su archivo? ¿Cómo va a ubicar sus historias clínicas? Esta parte de acá, la verdad que lo han hecho sin ninguna asesoría. Yo, a pesar de que yo mandé un aporte al respecto, pero no lo han tomado en cuenta. Entonces, eso sí no es correcto. No es correcto porque ya probaron ese modelo en salud, en el Rebagliati, y no pudieron. Tuvieron que desarmar su archivo y nuevamente volver porque ellos empezaron a hacer con el autogenerado. Y luego tuvieron que volver a hacer con el banco de números propio de la institución. No hay otra forma, mientras sea este archivo físico. ¿Ya? Bien, entonces acá dice que el personal de archivo debe ser capacitado mínimo una vez al año. Qué bueno, yo los felicito que están capacitando a su personal, ¿no? Porque muy poco se hace capacitación en este tema, ¿no?
Y luego las CIPRES deben asegurar los recursos para implementar las medidas de protección, vigilancia sanitaria, evaluación del estado de salud mínimo 2 veces al año del personal encargado del archivo de las historias clínicas. Ojo, ustedes saben que los que trabajan en archivo están muy susceptibles a contraer alergias, ¿no? Por el tema del polvo que se junta, por el tema de los ácaros en el papel. Entonces deben usar guantes sí o sí. Deben usar, a la hora que explique el tema de la estructura de la historia, y les voy a explicar más al detalle, deben usar guantes, deben usar guardapolvo, de todas maneras, lentes protectores. Ah, bueno, ahora se usa mascarilla, ¿no? Eso está muy bien, sus lentes protectores. Y algo que les cubra el cabello, para evitar que los ácaros se ubiquen a eso. Entonces, estos temas son muy importantes dentro de lo que es salud y seguridad en el trabajo. Y eso hay que promoverlo, hay que insistir también que la limpieza del polvo, ¿no? Que tiene que ser periódico, la desinfección. Recordemos que el papel trae ácaros, trae otros insectos, es caliente, le gusta a los gatos, ¿no? Entonces hay que evitar por eso el acceso, las ventanas tienen que ser con malla, obviamente le gustan los ratones, ¿no? Le gusta el papel. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, con prevenir eso, trabajar el tema de los deshumedecedores por el tema de la humedad, ¿no? El aire acondicionado, todas esas cosas en un archivo para que esté bien conservado el papel. Y bien, dice que la Dirección de Aseguramiento e Intercambio Prestacional, a través de la Dirección de Intercambio Prestacional, Organización y Servicios de Salud, es responsable de la programación de actividades de supervisión, monitoreo y evaluación de la presente norma. Pero les voy a decir que en realidad no lo hace. Pero ¿quién sí hace esta supervisión inopinada? Su salud. ¿Y quién más? La Contraloría, o sea, la OCE. Así que hay que tener cuidado con el cumplimiento de las normas. Yo me voy a quedar allí, señores, porque estamos en la hora. Me gustaría que me digan, me hagan saber si tienen alguna pregunta. ¿Sí? A ver, veamos. ¿Alguien levantó la mano? Nadie levantó la mano, o sea, ¿está bien claro para todos? Bien. A ver, ¿qué me dice la anfitriona? Estamos quedando entonces para la clase... Ah, ya, alguien levantó la mano. Julia, por favor, abrirle el micro para poder escuchar su pregunta. Julia Giacom. ¿Le escucho? Sí, le escucho, ya tiene su micro abierto. Solamente se presenta la fuga en atención en citas médicas. El FUA, no, el FUA se trabaja para todo lo que es, toda la parte prestacional. ¿Me está hablando primer nivel o hospital? Bueno, el FUA, en realidad el formato único de atención, es para registrar toda prestación que se le hace al paciente que es asegurado por SIS. Si es en un hospital, por ejemplo, y solamente viene referido para laboratorio, se le tiene que hacer un FUA de laboratorio. Pero si el paciente viene a la consulta externa a un hospital y de ahí pasa al laboratorio para hacerse un examen porque el médico así lo determinó, no se hace un FUA aparte. Es el FUA de consulta externa que en la parte del reverso tiene para llenar la prestación de laboratorio, el examen auxiliar que le hicieron. Y si no es así, y si tienen un sistema informatizado en el cual se carga, simplemente se imprime ese registro de esa prestación y se adiciona al FUA. No se hace un FUA aparte. En el caso del primer nivel de atención, es muy parecido, se hace un FUA por la prestación de consulta, e igual si tiene un examen auxiliar o una atención complementaria, es el mismo FUA y el médico es quien lo firma. ¿Sí? Espero haber respondido su pregunta, y el FUA, como es una factura, solamente en la historia queda una copia. El original va al punto de digitación donde se archiva. Ingeniera, disculpe, en el chat hay una pregunta.
Si el médico proporciona una copia de la atención que está imprimiendo, ¿es válido o está interrumpiendo en falta? Sí, está irrumpiendo en falta. No se puede, el médico no puede tomarse la libertad de entregar una copia de nada de la historia clínica al paciente. ¿Por qué? Porque ese es un procedimiento que debe estar en el TUPA. Es un procedimiento administrativo que tiene que pasar por un flujo definido. Entonces, si el paciente desea una copia, tiene que solicitarla por conducto regular, por mesa de partes, y a través de mesa de partes también se le responde. Tiene derecho a recibir esa copia, siempre y cuando esté en la Ley General de Salud, también en la norma más adelante, cumpla con el pago de la reproducción, que son 10 céntimos la copia. Así sea fedateado, ojo, porque si pide fedateado, no le he dado. Si así sea fedateado, ustedes saben que el fedateado pues es un tiempo más, es horas hombre, no importa. La disposición de la Contraloría es no se cobra más de 10 céntimos. Así es simple. Pero tiene derecho a que se le dé. Pero por conducto regular, el médico directamente no le puede dar. Está incurriendo en falta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dónde está el chat? Más. No. ¿Alguna otra pregunta más, señores? Si no, damos por concluida la sesión de hoy día. Yo les agradezco bastante su atención. Me gustaría bastante participación. Yo sé que esta parte de la norma es un poco árida, ¿no? Yo voy tratando de avanzar, es muy larga en realidad la norma. Voy a puntualizar los temas necesarios, como el tema de comité de historia clínica, que está aparte, está muy bien definido todo lo que hay que hacer, ¿no? Y ahí vamos a ir trabajando, es otro tema en la siguiente sesión, que es el viernes, para que ustedes puedan tener más claro, más sintetizado para la hora del test, del examen, ¿sí? Ok, muchísimas gracias. Acá veo Rocío que está levantando la mano, por favor, si le pueden facilitar el micro. Le escucho, a ver, otra vez. Se cerró el micro, por favor. Por favor, ¿le pueden habilitar el micro a Rocío? Rocío está con el micro cerrado. No, yo no puedo. A ver. No, no puedo abrirle yo. A ver. A ver. ¿Aló, me escucha? Sí, yo le escucho. Sí, mire, en el caso de la unidad de epidemiología del hospital, cuando se tamizan los pacientes, los formatos llegan a la unidad, se hace registro y no se ingresa a los sistemas que tenemos, al SysCoV, al NotiWeb. Y nosotros tenemos en la oficina, tenemos archivadores que estamos colocando los positivos, los negativos. Ese registro de esos exámenes también deberían ir a la historia clínica, porque en todo caso sabe usted que el paciente cada 3 meses, algunos se reinfectan, otros pacientes después de medio año o de un año. Esos registros también tendrían que ir a la historia clínica, porque nosotros lo hemos estado manejando a nivel de archivadores en la unidad. Ya, buen punto, buena pregunta. Mire, en realidad la norma dice que la historia clínica es única y debe archivarse en un archivo centralizado, ¿ya? Pero en estos casos en los cuales nosotros tenemos o se tiene que monitorear al paciente, y ustedes tienen necesidad de tener al alcance la ficha, pueden tenerla durante un tiempo prudencial, digamos, que ustedes consideran que
para que se puede reinfectar el paciente tal vez, no sé, 1 año. Y una vez que termine ese monitoreo deberían pasar al archivo a ser archivado, lo cual va a generar una carga de trabajo mayor al archivo. Pero la otra forma, si queremos cumplir sensu estricto con la norma, es que debería archivarse en la historia clínica y luego pedir la historia. Si el paciente viene y le dice, sí, he tenido COVID hace, no sé, no me acuerdo cuánto tiempo, ustedes piden la historia y ahí revisan. Eso es lo correcto según la norma. Pero si lo otro les facilita el trabajo, no olvidar que al final del proceso tiene que archivarse en la historia clínica. Definitivamente. ¿Sí? Ok. ¿Más preguntas? A ver, veamos. Bien, no veo más preguntas, señores. Les agradezco mucho la participación. Si pueden, revisan la norma y de pronto la próxima clase me hacen las preguntas, ¿no? La norma está a disposición en la página web. La última versión, por favor. Y podemos discutir los temas más saltantes que ustedes crean, más relevantes, porque la idea es bien larga la norma. Y yo voy a tratar los temas bien puntuales que hemos extraído, que he extraído de la norma, ¿no? Ya quería darles el marco y algunas definiciones que son fundamentales para gestionar la historia clínica. Bien, señores, muchísimas gracias. Creo que Alexander, ¿me quieres hacer alguna pregunta? No, Alexander, ya, ok. Ok, a ver, me da luz verde la anfitriona, por favor. Si no hay más preguntas, yo les agradezco mucho la atención de hoy día y nos estamos reuniendo el día viernes a las 7:30 de la noche. ¿Sí? Muchas gracias, que tengan buena noche. Sí, ingeniera, de parte del equipo organizador del curso, agradecemos la excelente ponencia de su persona. Informamos a los participantes que el día viernes 25, en el horario de 7:30, se estarán continuando con los temas asignados al módulo 1 y que contaremos con la presencia de usted. De antemano agradecemos su participación, así como la participación de todos los integrantes del curso, ¿no? Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, buenas noches.